Uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 17 de junio, año 2024, lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, como todos los días y a cada instante. Agradecer a Dios por este nuevo día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia porque nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes con los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles enfermedades afecta el funcionamiento mecánico del pene y cuáles afectan el correcto funcionamiento del pene? Las enfermedades que afectan el funcionamiento mecánico del pene son la fimosis, que es tener mucho tejido en el extremo del pene, la parafimosis y el frenillo corto. Y las enfermedades del pene que afectan el correcto funcionamiento del pene son la disfunción eréctil y el priapismo. Ante la duda, visite a su urólogo. Y hablando de un tema, pues la semana pasada tuvimos una agenda muy interesante con relación a un procedimiento quirúrgico que pues iniciamos a ofrecerle a nuestro paciente. Es la enucleación de próstata con láser tulio. Es la primera vez que pues se inicia este procedimiento con esta tecnología en el país y la primera cirugía tuvimos la oportunidad, y por eso queremos agradecer al doctor Fausto Hernández, a la doctora Nicolás Rodríguez, Lynn Rodríguez, que nos dieron la oportunidad de entrar a Unión Médica y donde pues realizamos la primera cirugía de enucleación de próstata con el láser tulio. También aquí al doctor Federico Suero, ya que el viernes pues nos trasladamos al Hospital Salvador Begotier, donde también realizamos cirugía con este tipo de problema de la próstata. Y el sábado concluimos con 3 cirugías de enucleación en el Hospital Francisco Mocoso Puello. Ahí pues también debemos agradecer al doctor Dencil Pérez, quien es el jefe del departamento, al doctor Ortiz y al doctor Wellington Ledesma y la doctora Indira, quienes pues tuvieron todo el tiempo a nuestro lado. Es importante decir que todas estas cirugías se realizaron de manera altruista. O sea, esto tiene un costo por encima de los $4 o $5,000 y a ninguno de estos pacientes se le cobró ni el uso del láser ni de los equipos que se utilizaron para esta cirugía. Gracias a PGM Medical del señor Pablo González, quien la dirige, a Urología Láser Avanzada, a Suet Fargesa y a la Sociedad Dominicana de Urología. Por otra parte, quiero hacer un comentario que me llamó mucho la atención en el día de ayer viendo un programa por coincidencia, pues creo que es un comentario irresponsable y tengo que decirlo porque nuestro compromiso es con el pueblo y con orientar de manera precisa y con evidencia al pueblo dominicano y al pueblo a nivel mundial, donde quiera que se encuentre un radio oyente. Y fue un comentario que escuché ayer en un canal televisivo a las 5 de la tarde de un supuesto médico que dice que cura el cáncer de mama y el cáncer de próstata con una terapia de no sé de qué que él tiene. Entonces, es importante nosotros pues orientar a nuestros radioyentes y decirles las cosas como son. Lo que mencionó esa persona no tiene ningún tipo de evidencia científica y esto es bueno decirlo. Yo sé que a medida que pase el tiempo tendremos más frente, tendremos más cosas, pero hay que actuar con la verdad, hay que ser responsable, hay que ser honesto en la salud. Entonces esto es un comentario que yo no sé si hay alguna institución que esto pues pueda ponerle freno, no sé si Proconsumidor, no sé qué institución, si el Ministerio de Salud Pública, pero
da una información de que usted va a curar el cáncer de mama, el cáncer de próstata, cuando el mismo Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, están trabajando con la concientización para que la gente se evalúe, y viene una persona de manera irresponsable a decir que con ozono él cura el cáncer de mama y el cáncer de próstata, es casi, no sé, una falta de respeto, yo creo. Así que ahí está mi comentario. Pues nada, vamos a entrar en nuestro programa con nuestro invitado. Buenos días, doctor Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Feliz lunes e inicio de semana para ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Y todos los que nos escuchan, siempre agradecido por la oportunidad de estar detrás de este micrófono. Y bueno, vamos a introducir inmediatamente a el presidente de una sociedad que sí se encarga de prevenir y con evidencia científica. Estamos con el tema del rol del médico familiar con el paciente prostático o el paciente urológico, y nuestro invitado es el doctor Rubén Vázquez, el presidente de la Sociedad de Medicina Familiar, a quien felicitamos públicamente por un congreso genial, magnífico, uno de los mejores nacionalmente que he tenido la oportunidad de participar. Parecía un congreso internacional, maestro. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Rubén Vázquez? Buenos días para todos, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Buenos días para ellos y gracias por la invitación. Ledesma y Mateo, muchas gracias por invitarnos, y al Roberto Díaz, muchas gracias. Aquí estamos para servirle. Rubén Vázquez, presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria actualmente. Realmente hace 2 semanas tuvimos nuestro congreso internacional. Era un congreso internacional porque teníamos disertantes de Colombia, México, Estados Unidos y Perú. Y realmente fue un éxito total, nuestro Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué es un médico familiar? Muy buena pregunta, Roberto. Mira, y hay que decírselo bien a toda la población para que sepan qué es un médico de familia. Nosotros somos especialistas en persona. Nos centramos en la persona, en su entorno familiar y su entorno comunitario. Hacemos lo que es prevención, promoción y educación de la salud a toda la población. Excelente. De hecho, sí, esa pregunta, por ejemplo, si tú se la haces a un dominicano que viva fuera del país, te la va a responder, porque generalmente allá sí se hace ese, vamos a decir, ese eslabón donde el médico lo ve un médico familiar, y luego que dice, bueno, tiene que ir a neurología, tiene que ir a nefrología, y eso es parte de lo que en un momento debe llegar, porque el médico familiar tiene su función. Por eso se evidenció de que se necesitaba ese médico para que sea quien dirija, como acaba de decir el doctor, al paciente donde debe visitar. Vamos a precisar para que la población entienda. El médico de familia, el médico de cabecera, el médico que antes era el que te atendía toda la familia. Y nosotros como especialistas en medicina familiar vemos todo lo que es el ciclo vital de la familia. O sea, desde niños hasta adultos mayores, toda la familia. ¿Qué tiempo dura la especialidad? En nuestro país actualmente dura 3 años de especialización. Sí, hago la pregunta porque muchas veces los pacientes no valoran ese esfuerzo que hace un profesional para graduarse. O sea, después de pasar 5 o 6 años haciendo medicina, tiene que hacer otra especialidad. Lo que quiero puntualizar con esto es que el médico familiar es un especialista. Es un especialista que pasa 3 años después de haberse graduado a la universidad para poder obtener ese título. Y no es una especialidad nueva, tenemos ya 39 años formando médicos de familia. Actualmente a nivel nacional tenemos 26 escuelas. En todo lo que es la región norte, región sur, región este y el Distrito Nacional. Pero no se le había dado la relevancia que hoy en día se le está dando, doctor. Nosotros, ¿cómo te lo explico? A partir del 2017 nosotros comenzamos a empujar para que la población
en su totalidad conocieran el médico de familia, cuál es su función, cuál es su rol, y entonces hemos ido desarrollándonos y hemos ido calando a nivel de la población. Ya algunas poblaciones ya conocen el médico de familia, porque el médico de familia es la puerta de entrada del sistema del Servicio Nacional de Salud. Entonces, cuando el paciente llega al primer nivel de atención, porque no podemos confundir primer nivel de atención con atención primaria. Atención primaria es una estrategia. El primer nivel de atención es donde inicia la entrada del paciente al sistema. O sea, el médico de familia en el primer nivel de atención resuelve el 90% de todos los problemas que aparecen en ese primer nivel de atención. No somos médicos referidores. Eso es importante que lo sepa la población. No somos referidores porque referimos a los pacientes cuando escapa a la competencia de nosotros como especialistas. O sea, en el caso de que yo tenga un paciente cardiólogo, de cardiología, con una hipertensión, nosotros lo podemos tratar si está controlado. Si hay una complicación de cardiología, entonces lo referimos. Y ese paciente, cuando lo referimos, debe de regresar al primer nivel de atención con las recomendaciones de la otra especialidad. Muy bien. Yo tengo una serie de amigos que ejercen la medicina familiar con altísimo nivel, y es importante explicar que en nuestro sistema existe la facilidad que no existe internacionalmente en muchísimos sistemas, y es que el paciente ve a un médico y simplemente un especialista va y lo ve, hace su turno y no tiene un impasse. Sin embargo, fuera de aquí, eso es prácticamente imposible. Y la medicina familiar tiene otra particularidad que a mí me parece interesantísima, y es que yo veo los pacientes que vienen a buscarme a mí con problemas que ellos incluso sospechan, pero ustedes tienen la versatilidad de meterse dentro del seno familiar e identificar quienes no han ido antes de que la patología comience a manifestarse incluso, y esa es algo, una relevancia importante. Es importante lo que aclara Ledesma, porque realmente nosotros somos médicos integrales, o sea que vemos al paciente en un todo, lo que es la familia, porque hay pacientes que llegan a la consulta de medicina familiar con una afección y realmente no es biológico lo que tiene, sino son pacientes que quieren que lo escuchen porque no han encontrado esa persona que le dé esa oportunidad de que le permitan hablar, y se han ido sin el problema con el que llegaron, porque nosotros le permitimos a los pacientes que conversen con el médico, le permitimos que entre, no es el médico que había anteriormente, que solamente era el médico que hablaba, el paciente no hablaba, no. Nosotros tenemos ahora una comunicación efectiva entre paciente y médicos. Solo con el término familiar hay como una evocación, hay una invitación, ¿verdad? Hasta que se sientan en confianza, y ciertamente que ustedes han estado diseminados en los diversos centros de salud y están haciendo tremenda labor. Sí. Es importante también, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento de trabajo que es el familiograma, y ahí en el familiograma recolectamos muchas informaciones del seno familiar. Familiograma. Detállanos un poquito. El familiograma sería como tú comenzar con por ejemplo, los abuelos, los padres se casan, después vienen los hijos, después los hijos se casan, y ahí en el familiograma tú sacas información de quién es hipertenso, quién es diabético, si hay embarazadas adolescentes, si hay una complicación en la familia. Todas esas informaciones nos las suministra el familiograma. Yo trabajo muy de la mano con los psicólogos también. Claro, porque lo que él acaba, ese término que él acaba de mencionar, del árbol genealógico y todo. Exactamente. Y bueno, en realidad el tema de hoy es el paciente urológico, que muchas veces he identificado por ustedes, porque nosotros que detrás de estos micrófonos lunes tras lunes o cada vez que nos invitan a los medios, tratamos de llevar la información correcta en términos de patologías urológicas y fundamentalmente prostáticas, que es con lo que la gente asocia. Pero ustedes tienen la capacidad y dentro de su organigrama la forma de identificar estos pacientes y motivar a que vayan a nuestra consulta. ¿Qué tan frecuente asisten ustedes pacientes urológicos que quizás ni siquiera han comenzado con una patología, pero ya ustedes lo orientan para que comiencen a ir a evaluarse? Muy buena pregunta, Ledesma. Resulta que como población masculina del país,
nosotros no solemos ir al médico, no solamente cuando tenemos una patología, cuando tenemos una afección, es que vamos al consultorio, o la esposa nos lleva de la mano para que nos evalúen, porque el hombre no tiene esa costumbre de hacer una evaluación preventiva, y es importante que todos ustedes que nos están escuchando y nos están oyendo deben de ir a la consulta de medicina familiar, porque allí nosotros podemos captar ese paciente que tiene problema prostático y referirlo oportunamente al urólogo, y ya podemos resolver el problema. Entonces es importante ir a su consulta de evaluación preventiva, sobre todo los hombres. Y en la consulta de medicina familiar llegan muchos pacientes ya con los problemas prostáticos, por ejemplo, la micción nocturna, que orinan más de 5 veces en la noche. Entonces ya eso le trae al paciente a las consultas. Doctor, escúchame pero tratamos de orientar, porque la gente asocia la evaluación urológica y el tacto rectal con los urólogos, pero ustedes, y yo sé de esto porque recibo muchísimos residentes en el Hospital Moscoso Puello, que es una de las escuelas de urología que nosotros trabajamos y formamos, recibimos muchísimos rotantes y los entrenamos a hacer tacto rectal, y anteriormente se decía, el que no mete el dedo en un examen urológico o en un examen médico incluso, mete la pata. Y es bueno e importante decir que ustedes están más que entrenados en lo que es este tipo de evaluación. Es importante eso que tú acabas de decir, Ledesma, porque teníamos un profesor en la Plaza de la Salud, el doctor Rodríguez, que decía esa misma expresión: si no meten el dedo, van a meter la pata. Y resulta que nosotros hacemos una evaluación integral. Integral es todo. Si el paciente masculino va con una afección que le molesta algo, tenemos que tocar y ver lo que está pasando para poder llegar al diagnóstico definitivo de lo que tiene y hacer un referimiento oportuno al urólogo para resolver el problema. Muy bien. Hay un término, Rubén, que tú usaste. Me gustaría, aunque no está dentro del tema, pero sí es importante. ¿Qué diferencia hay entre un primer nivel de atención y atención primaria? Excelente pregunta, muy buena pregunta, porque hay una confusión total. Porque el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de los pacientes, y la estrategia de atención primaria puede estar en cualquier nivel de atención. O sea, lo puede hacer un cardiólogo, lo puede hacer el urólogo en prevención, lo puede hacer el internista, el ginecólogo, pero resulta que en el primer nivel de atención hay una confusión de lo que es atención primaria. Lo llaman como centro de primer nivel, centro de atención primaria. No son centros de atención primaria, son de primer nivel de atención. Ok. Pero por ejemplo, aquí yo mencioné el otro día que están abriendo unos centros de atención primaria. Incluso una institución que está sancionada en Colombia porque defalcó el Estado con más de 100 millones de dólares. Entonces, ¿eso tiene que ver con el primer nivel de atención? Con el primer nivel de atención. ¿O con atención primaria? ¿Cuál de los dos? No, primer nivel de atención. Primer nivel. Ok. Ahí es que van a llegar. ¿Y esos dos términos por qué y los pacientes van a entrar al sistema por el primer nivel de atención? Un paciente que tenga por ejemplo, un paciente con una cefalea, que antes los pacientes se dirigían al neurólogo por una cefalea, pero ahora el sistema no le permite, sobre todo en el sistema público, ir directamente a la otra especialidad. Tiene que ir al primer nivel de atención. Y ahí nosotros lo vamos a evaluar y vamos a determinar si realmente ese paciente puede ir a neurología por la cefalea que tiene en ese momento, o nosotros resolvemos el problema en ese primer nivel de atención. Entonces, ¿cómo un paciente accede a un médico familiar de primera instancia? O sea, hago la pregunta porque, por ejemplo, el paciente tiene de cabecera a un médico amigo, pero no hay una formalidad donde el paciente o la población pueda decir, bueno, yo voy a un médico familiar y el médico familiar es que me va a decir dónde yo debo ir. Porque tú acabaste de decir algo muy interesante también. A veces el paciente va a nuestra consulta como urólogos, pero realmente el paciente va donde un neurólogo. El paciente confunde neurología, o sea, el término. O va a nuestra consulta por un fallo renal, pero que tiene que ver a un nefrólogo, por ejemplo.
pero el médico familiar sí maneja ese caso. ¿Cómo ese paciente llega a la consulta de un médico familiar? Por ejemplo, está en el primer nivel de atención, que a nivel nacional tenemos 1.600 EP de primer nivel de atención. Esos pacientes, por ejemplo, en la parte pública, ellos van a entrar por el primer nivel de atención. Y a partir de ahí, entonces, va a comenzar el proceso de evaluación y vamos a determinar si realmente el paciente tiene una patología que debe ser referido a la otra especialidad. Pero ese paciente debe de regresar con todas las recomendaciones de la otra especialidad para que el médico de familia le dé seguimiento. Muy bien. Hay una parte muy importante que nosotros como médicos de familia también tenemos que darle notación importante, que son las consultas domiciliarias. Estas son para pacientes que no pueden trasladarse al centro y el médico de familia va a la casa y le da la atención. Muy bien. Vámonos a una pausa. Al regreso continuaremos en esta interesante entrevista en la receta médica de la Z. Voy a dejar una pregunta al aire, doctor. ¿Cuáles son las cosas que debe manejar un médico familiar? Vámonos a la pausa.